Hola, soy Ana Beatriz Contreras y este es el sexto episodio de la serie Revelación, donde hablamos acerca de los últimos tiempos. Y en el episodio anterior comentamos sobre cómo la pandemia está siendo utilizada para traer un nuevo orden mundial. Y quiero seguir en esa línea de pensamiento, pero hoy quiero enfocarme en el origen de la idea de un gobierno único. Y para ello quiero ir al principio de la historia. Así que iremos a Génesis. Y la primera vez en la historia que oímos de un hombre que se levantó para dominar el mundo es con Nimrod. Él era el rey de Babel, pero a él no le bastó ser rey de Babel, no le bastó ser el regente sobre una ciudad, sino que él edificó más ciudades y después conquistó otras más. Y así formó el primer imperio de la historia. Y la Biblia lo describe como un hombre fuerte y poderoso cazador, así lo llama. Y según la tradición judía, Nimrod no cazaba animales sino a hombres para su imperio. Bueno, esto es una tradición y no sabemos si es literal, pero me pareció un dato interesante, ya que eso me hizo pensar en el gobierno del anticristo y cómo va a actuar el anticristo para atraer a la gente. Primero las va a pescar su atención con argumentos sutiles y con mucha astucia, pero ¿qué va a hacer después? Luego va a cazarlos a la fuerza y al resto de la humanidad los va a obligar a someterse a él bajo pena de muerte. Y bueno, ahora quiero que regresemos a Génesis porque hay otro detalle importante de Nimrod, que fue el primer emperador de la historia. Y como ya mencioné, Babel era la capital de este imperio de Nimrod. Y esa ciudad es famosa en la Biblia porque allí se construyó la Torre de Babel. Y bueno, la construcción de una torre, no tiene nada de malo. Y de hecho, ¿hoy qué? Hoy se construyen edificios altos en las ciudades. ¿Y por qué? Porque no hay espacio a donde expandirse. Pero debemos preguntarnos en aquella época, ¿qué necesidad tenían de construir una torre en medio de un valle? Porque la Torre de Babel se construyó en la llanura del Sinar. No había nada alrededor. ¿Por qué se fueron para arriba en lugar de expandirse para los lados? Y esto es algo que nos debe hacer pensar en la razón y el problema que tenía la Torre de Babel. Y la razón la explica la Biblia en Génesis 11. Vamos a leer el versículo 4, porque ahí dice la razón. Dice, la razón que dieron los de Babel, dice: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bueno, Nimrod y compañía querían hacer una torre, ¿para qué? Para llegar al cielo y ser como dioses. Y también que dice, la Biblia dice, y también querían hacerse un nombre. Es decir, ellos estaban buscando la gloria propia. Ellos querían ser famosos entre todos los hombres. Entonces estamos viendo que la razón en exaltación era deificarse, ser como dioses, glorificarse a sí mismos. Y ahí estaba un grave problema. Y cuando yo estaba leyendo esto de subir al cielo, queremos llegar al cielo, me sonó a otro plan. Y esta idea viene del mismo diablo, Satanás. Él fue el primero que intentó subir al trono del cielo para ser como Dios. Y esta historia, la explicación de esto lo tuvo el profeta Isaías. Vamos a ir a Isaías 14, porque allí está la descripción del momento en que Satanás, que también es llamado Lucifer, trató de subir al trono de Dios. Y oigan lo que dice, estamos en Isaías 14, versículos 13 al 15, y dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré,
Y después dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa era su intención. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y una nota interesante de esta profecía es que comienza a hablar del rey de Babilonia. Así comienza este capítulo, hablando acerca del rey de Babilonia, y de repente salta y habla de Satanás. O sea, hay una conexión entre Satanás y Babilonia. ¿Por qué? Porque el espíritu que está detrás de Babilonia y Babel es el espíritu de Satanás. ¿Y qué tiene que ver esto con los últimos tiempos? Porque de eso estamos hablando. Bueno, al final, este es el mismo espíritu del anticristo que se va a levantar y va a ir en contra de todo lo que es de Dios. Y hablando acerca del anticristo, Pablo escribió lo siguiente. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 2:4. Oigan lo que dice de este hombre. Habla del hombre de la perdición, que es el anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El espíritu del anticristo, el espíritu de Babel, el espíritu de Babilonia, estamos viendo que es esta intención de subir al cielo, querer ser como Dios. Y hablando de Babilonia, quería comentarles algo interesante que tal vez se nos pasa desapercibido por el idioma, pero ¿sabían ustedes que Babel y Babilonia es lo mismo? Y este dato no se pierde en el idioma original, ya que en hebreo, cuando ustedes leen Babilonia, ¿saben cómo dice? Dice Babel. Babilonia es Babel. Es lo mismo. De hecho, la ciudad de Babilonia fue construida exactamente sobre las ruinas de la Torre de Babel en el Valle del Sinar. Y Babilonia fue el imperio que se levantó en contra del pueblo de Dios. Ellos destruyeron el templo en Jerusalén, destruyeron la ciudad también y se llevaron cautivos al pueblo judío. Es un imperio que representa ir en contra de Dios, ir en contra del pueblo de Dios. Bíblicamente Babilonia es la antítesis del reino de Dios. Y en cierta forma podríamos decir que la Biblia es la historia de dos ciudades. Por un lado está Babilonia, que representa el reino del hombre, y está por el otro lado Jerusalén, que representa el reino de Dios en la tierra. Son dos figuras que aparecen de punta a punta en la Biblia. Y viendo hacia atrás en la historia, podemos ver que cada cierto tiempo ha tratado de levantarse un líder, no solo Nimrod, sino que otros líderes han tratado de levantarse para dominar el mundo. Y podemos mencionar algunos como Alejandro Magno, por supuesto Nabucodonosor, que es de Babilonia, Darío el persa, los Césares de Roma, Carlomagno y más recientemente Hitler, que no avanzó más porque le pusieron un freno, pero él trató de elevar su gobierno al nivel de un imperio o reino. Su gobierno lo llamó Reich, que es reino. Entonces vemos a estos hombres que se levantan y hasta algunos de ellos se nombraban a sí mismos como Dios. Y tal vez podríamos decir que algunos eran como tipo anticristo en cierne. Pero quien determina los tiempos es Dios, así que aunque hayan tratado de ser el anticristo, esa figura, Dios los ha frenado, siempre se han frenado. ¿Por qué? Porque Dios determina los tiempos. Pero ahora quiero regresar a Babilonia, que es la cuna de todo este problema, ¿verdad? Quiero regresar porque quiero que veamos en Babilonia precisamente, quiero que leamos un sueño profético. No lo vamos a leer, sino solo lo voy a mencionar. Y es un sueño profético que Dios le dio al rey Nabucodonosor. Y en este sueño, el rey Nabucodonosor vio una estatua. Y cada parte del cuerpo representaba un reino de la historia. Y esto lo encontramos, si lo quieren leer, está en Daniel, el capítulo 2. Pero quiero que veamos cuáles son las partes de este reino, porque cada parte del cuerpo va a representar un reino y
y vamos a ver que esos son los reinos de la historia, los reinos, y que todos están en relación con Israel. Esa es la vinculación. Y bueno, ¿cómo comienza? Como la cabeza. La cabeza es de oro y eso representa Babilonia. El pecho de esta estatua era hecha de plata. ¿Y a qué representaba? Al imperio medo-persa. Y el vientre era de bronce y representa a Grecia. Las piernas eran de hierro y estas representaban a Roma. Y los pies eran pies de hierro, pero eran mezclados con barro. ¿Y esto qué representa? Esto representa el reino del anticristo. Y al final del sueño, Nabucodonosor vio como una roca cayó sobre los pies de la estatua y la desmenuzó. Se hizo polvo toda la estatua. Y luego el viento se llevó el polvo hasta no dejar rastro. Pero la piedra que cayó, la roca, se transformó en un gran monte que llenó toda la tierra. Y este sueño era un sueño profético que revela que el reino del Mesías, Jesús, no está hecho de manos humanas, pero va a ser el que va a venir a derrocar a los reinos del hombre. Y el tiempo en que esto sucederá será durante el reino de los pies de hierro mezclado con barro, es decir, en el gobierno del anticristo. Y este fue un sueño profético que habla acerca de los reinos del hombre que vienen a ser destruidos por el reino del Mesías. Pero no olvidemos, regresemos a los pies, porque no olvidemos que estos pies están conectados con una cabeza. Y esa cabeza es Babilonia. Y tal vez el imperio ya cayó, pero la mentalidad de Babilonia o de Babel continúa viva y aún está infectando al mundo. Y eso es lo que se manifestará en los últimos tiempos, pero caerá también, tal como está profetizado. Y la caída final de Babilonia la encontramos también descrita en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Pero unos capítulos antes, en el capítulo 14, versículo 8, dice lo siguiente, oigan, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Babilonia representa todo lo inmoral, todo lo que es en contra de Dios, aún usando cosas de Dios, pero torcido. Es el reino del hombre, haciendo un lado a Dios. Y esto va a caer al final. Y eso es el mensaje que vemos. Babel cayó, Babilonia cayó y la Babilonia final va a caer también. Todo el sistema del hombre. Y para cerrar, voy a llevarlos a una imagen moderna de la Torre de Babel, la cual se encuentra en el corazón de Europa el día de hoy. Y resulta, por si no lo sabían, les cuento que en Estrasburgo, que es una ciudad en la frontera entre Francia y Alemania, se encuentra allí el Parlamento Europeo, que es el cuerpo legislativo de la Unión Europea. Y este Parlamento tiene un edificio, y su edificio es un edificio moderno, pero resulta que su diseño arquitectónico está inspirado en la Torre de Babel, según una pintura de Peter Bruegel, que es un artista holandés. ¿Y qué tiene que ver? ¿No se han puesto a pensar qué tiene que ver el Parlamento Europeo con la Torre de Babel? Es curioso que una organización secular se inspire en una historia bíblica, ¿no les parece? Pero si escarbamos un poquito en la ideología detrás de la Unión Europea, nos vamos a dar cuenta que la inspiración no es solo arquitectónica, sino ideológica. ¿Qué representa la torre? Cuando se inauguró el Parlamento, hicieron unos afiches y pusieron una caricatura de la Torre de Babel. Y esta era una Torre de Babel que estaba siendo construida por gente que era en forma de ladrillo. Entonces, supuestamente significaba que las personitas se unían y formaban una unidad, un edificio. Y el lema de la campaña era el siguiente, decía: Europa, muchas lenguas, una voz. Bueno, ese mensaje suena bonito, pero en el fondo, si se ponen a pensar, esta es una frase que va en reto a Dios, porque diciendo: tú confundiste
las lenguas, porque la historia de Babel es que Dios confundió las lenguas para que en lugar de que se unieran fueran dispersados. Pero aquí están diciendo, sí, tenemos muchas lenguas, pero tenemos una voz y nos vamos a unir. Es como que si estuvieran diciendo, aunque nos hayan confundido con varios idiomas, nosotros nos uniremos y triunfaremos. Y bueno, si creen que yo estoy exagerando, quiero que presten atención a otro detalle que puede pasar desapercibido, pero quiero que noten las estrellas que están sobre la torre. Y se fijarán que son estrellas de 5 picos que parecen estar al revés, porque por lo general si lo dibujamos el pico para arriba, el pico principal. Pero que no, aquí están al revés. Pero eso es, pues se equivocaron en el diseño. No. Para quienes conocen de simbología, sabrán que la estrella de 5 picos es la estrella satánica, específicamente la que está en esa posición del pico para abajo. Si fuera el pico para arriba es una estrella normal, pero una estrella de 5 picos con el pico para abajo, eso es símbolo de Satanás, que da la imagen de un macho cabrío, que esa es la imagen también que se usa para representar a Satanás. No parece casualidad que hayan escogido una imagen que representa la rebelión contra Dios, sobre todo porque la agenda que impulsa la Unión Europea ha sido claramente en contra del orden de Dios. Y esto es algo muy interesante, que la Torre de Babel está apareciendo en estos tiempos y en qué lugar está apareciendo, ¿verdad? Y bueno, de verdad hay tanto más que hablar de este tema, pero y continuaremos en el próximo episodio hablando acerca de este orden mundial. Y hoy quería que nos enfocáramos en el origen espiritual de esta agenda global y sabemos quién está detrás, ¿verdad? Pero en la próxima oportunidad ya quiero entrar a detalles más concretos de los planes de implementación de esta agenda. Así que me despido por el momento y les deseo muchas bendiciones a todos y sigan adelante buscando a Dios y buscando revelación. Saludos.